Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida, agradecerles por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Alejandra Zapata y hago parte del equipo de Consejería Académica y Relaciones Internacionales de Colfuturo. Hoy queremos que todos ustedes conozcan algunas de las historias de nuestros beneficiarios del programa Crédito Beca, la planeación de sus viajes, cómo lograron hacer realidad su proyecto educativo y lo que ha significado esta etapa en medio de los actuales desafíos mundiales. Hoy nos acompaña Julián Fonseca, quien es ingeniero civil cum laude actualmente de Stuttgart, en Alemania, y Daniel Ordóñez, quien es investigador, asistente en el Instituto de Robótica e Informática Industrial y tiene un máster en Ingeniería Artificial en la Universidad Politécnica de Cataluña. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo, si quieren se pueden presentar, contar un poco de ustedes, la experiencia que tienen. Perfecto, si quiere, Alejandro. Si quiere, Daniel, Arranca tú. inicia. Vale, bueno. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Ordóñez. Yo soy egresado de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia. Mi proceso de estudio en el extranjero inició con un semestre de intercambio que realicé durante mi pregrado en Alemania, que luego me llevó a trabajar durante un año y medio en el norte de Alemania, en Colonia. Luego me vinculé con Colfuturo para poder alcanzar la meta de seguir mis estudios y vine a Cataluña, a Barcelona, a realizar mi máster en inteligencia artificial. Este máster lo he terminado hace aproximadamente como 6 meses y en este momento estoy vinculado como asistente de investigación en el grupo de investigación de robótica de la universidad. Y en este momento, de hecho estoy en la búsqueda del siguiente paso de mi carrera profesional, que es el doctorado. Sí. Vale, perfecto. Muchas gracias, Julián. ¿Puedes continuar? Vale, buenas noches desde Alemania, buenas tardes allá en Colombia. Mi nombre es Julián Ricardo Fonseca, yo soy ingeniero civil de profesión de la Universidad Industrial de Santander. Tengo un background de 6 años de experiencia laboral aproximadamente y tomé también como la decisión o empecé a tener interés en estudiar mi posgrado en el exterior una vez realicé un intercambio académico a lo largo de mi pregrado, pero lo realicé en la Universidad Autónoma de México. Desde ese entonces descubrí que quería continuar con mis estudios de posgrado una vez tuviera cierta experiencia laboral y tomé la decisión de llegar a Alemania. Por eso estoy acá en la Universidad de Stuttgart haciendo un máster en planeación de infraestructura. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, me gustaría abrir este panel con la siguiente pregunta y es, ¿cómo es ser un estudiante internacional? ¿Qué puedes decir, Daniel? Bueno, más o menos yo había preparado la respuesta iniciando por lo bueno y lo malo. Obviamente, a cualquier persona yo le recomiendo abrir su experiencia tanto académica como personal realizando estancias en el extranjero. Esto le permite a uno en realidad abrirse tanto culturalmente como intelectualmente, y eso significa que uno es capaz de analizar los problemas políticos y económicos de los problemas colombianos desde un punto de vista muy diferente, de dejar de normalizar las cosas que uno siempre normaliza creciendo pues en Colombia, viendo todos los días los problemas de violencia, desigualdad y estas cosas. Una vez ya uno tiene, digamos, la experiencia en el extranjero, uno es capaz de analizar esto de una manera muy diferente y de hecho de tener una conciencia un poco más razonable o un poco más sana, entendiendo que estos comportamientos en realidad no deberían ser aguantados, más o menos. Desde el punto de vista positivo, obviamente esto trae cosas buenas, las experiencias que uno obtiene, la gente que uno conoce. Desde el punto de vista académico, pues siempre ser un extranjero resulta que tiene unos challenges, unos limitantes.
tanto como para salir a nivel profesional en el extranjero, como para incluso obtener los puestos de ingreso en las facultades en las que uno quiere entrar. Normalmente, y esto lo tengo muy claro, todo esto se debe a que Colombia no tiene una buena imagen a nivel internacional, independientemente del concepto de la violencia. Esto se debe a que académicamente nosotros no tenemos un reconocimiento internacional como lo tienen otros países. Y esto lleva a que en los procesos de admisión a ingresos laborales o ingresos de universidades, pues pese muchísimo más la hoja de vida de una persona que viene de un país que tiene un reconocimiento académico fuerte a un país que en realidad pues es un poco desconocido. Esto claramente no significa que nosotros estamos mal preparados o somos menos que otras personas. Obviamente hay universidades buenas y hay universidades malas en el país. Lo que pasa es que para la gente del extranjero, ellos no saben cuál universidad es buena, ni saben cuál es mala, y ellos no saben qué gente es buena ni qué es mala, y la única imagen que ellos tienen es incertidumbre, y esa incertidumbre genera que hayan limitantes para el acceso. Me he dado cuenta que esta falta de imagen o esta falta como de salida internacional es un problema que nosotros llevamos y que mantenemos desde que estamos en Colombia. Uno de los consejos que a mí me encantaría darme a mí cuando yo estaba todavía en el pregrado es enfocarme en ir construyendo la hoja de vida directamente desde mis proyectos académicos y desde todas mis interacciones con la universidad. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando uno va a presentarse a un trabajo, es muy diferente si uno en la hoja de vida muestra que como proyectos académicos hizo esto o esto particular. En mi caso, yo tuve en la Universidad Nacional muchos proyectos de robótica que eran interesantes y que a la gente le fascina, pero es una cosa que estén escritos en la hoja de vida y otra cosa muy diferente que uno tenga videos, reportes escritos en inglés, cosas que se puedan mostrar y que se pueda que pueda convencer a la gente de la capacidad académica y pues profesional que uno tiene. Y esto creo que es el mejor consejo que les puedo dar en este momento, y es particularmente eso, empezar desde ahora a tomar eso. Normalmente les va a significar que si hacen un proyecto académico, pues tienen que dar un 10% más, porque lo que tienen que hacer es empezar a generar reportes en inglés, empezar a pensar en cómo publicitar también su trabajo desde la forma desde un punto de vista para publicitar su perfil también, pero también desde un punto de vista de generar conocimiento para que la gente pueda desarrollarlo después. Y bueno, no me alargo más y le damos el tiempo a Ricardo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Daniel, por el espacio. Complementando un poco la respuesta, creo que estoy de acuerdo con todos los puntos que acotó la intervención, y a mí tal vez me gustaría decir que ser un estudiante internacional ha sido como una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Ha sido una experiencia única, inolvidable. Creo que todos deberíamos tener por lo mínimo la oportunidad una vez en nuestras vidas de hacer partícipe de un programa internacional, el cual nos permita ampliar nuestros conocimientos, ser un poco más íntegros a nivel intercultural, aprender nuevos idiomas, perfeccionar algunos que ya iniciamos y a su vez ampliar nuestra red de negocios, por decirlo así. Tal vez me gustaría complementar la intervención acotando cómo fue el proceso, digamos, cómo fue el proceso para llegar a ser un estudiante internacional, y acotar o mencionar que es un proceso largo, complejo, que requiere tiempo y planeación. Es algo que se tiene que tomar con bastante antelación, ser conscientes que requieren varios documentos, se requieren certificados de idiomas, experiencias. Hay una gran cantidad de incertidumbres, principalmente hoy en día con toda la pandemia que estamos atravesando, por lo cual hago la invitación a hacer una preparación óptima de este proceso, y principalmente ser conscientes que no estamos solos a lo largo de estos procesos. Digamos, hay muchos apoyos por parte de diferentes entidades. Colfuturo también tiene una base de datos muy amplia de todos los beneficiarios que han accedido al crédito beca, con los cuales podemos hacer ciertas correlaciones.
Entonces, todas estas ayudas nos permiten alcanzar ese sueño que todos tenemos de llegar a ser un estudiante internacional. También, digamos, en cuanto a los retos, depende del país que se decidan ir. Se pueden tener diferentes inconvenientes como el idioma, la experiencia que se tiene. El presupuesto también es un factor muy importante, pero principalmente acotar que no estamos solos a lo largo de este proceso. Hay muchas personas dispuestas a colaborarnos para llegar a disfrutar, digamos, de esta experiencia única en el extranjero. Y tal vez me gustaría terminar, como para no alargar un poco la intervención, con una frase de un escritor francés, Anthony, que una meta sin un plan es simplemente un deseo. Entonces la invitación es a trabajar en estas metas para poder alcanzar ese sueño logrado, y que no pasen los años y llegar a decir que se quedó en un sueño, sino simplemente fue una realidad. Muchísimas gracias, Julián. Y aprovechando esa frase que dices, me gustaría preguntarles a ustedes específicamente cuáles son las etapas específicas para planear un posgrado, de acuerdo a su experiencia, qué es lo que primero tuvieron en cuenta, qué es lo primero que estas personas tienen que hacer para comenzar a iniciar este proceso de hacer un posgrado. Perfecto, si quieres, podría iniciar. Digamos, Vale. en cuanto a las etapas, yo en un cierto momento estuve revisando esa información y, bueno, preguntándome a mí mismo cuáles serían las etapas, y llegué como a una descritización de 6 etapas a lo largo de todo el proceso. ¿Sí? Una etapa de planeación, una etapa de organización, una etapa de ejecución, después una etapa de expectación o espera, finalmente como una etapa en la que se debe tomar una decisión si efectivamente quiero acceder ya una vez a este programa, una vez sea admitido por la universidad, y finalmente una etapa de adaptación, que es cuando ya estamos viviendo el sueño y somos conscientes que actualmente estamos en la universidad estudiando. Entonces, en la etapa de planeación me gustaría hacer de pronto hincapié en que se debe seleccionar muy bien el programa. ¿Qué quiero estudiar? ¿Por qué lo quiero estudiar? ¿En qué quiero enfatizar? ¿Cómo profundizar? Posteriormente poder definir la universidad a la que quiero ir, por qué esa universidad es mejor, y tener muy claro el país, cómo es el sistema educativo, porque no es lo mismo, me baso en la experiencia mía que tuve en México, no es lo mismo estudiar en una universidad de México, una universidad alemana, donde acá únicamente en el sistema educativo tienes un examen. Una universidad de México es similar a la de Colombia, en lo que a lo largo del semestre vas a tener 3, 4 exámenes. Entonces son factores muy relevantes para poder llegar a definir cuál es el programa óptimo al cual quieres acceder para iniciar tus estudios de posgrado. Entonces ya esa sería como una primera etapa de planeación para poder llegar a definir cuál es el programa más óptimo a ejecutar. La organización, digamos, es como establecer muy bien o tener muy claros cuáles son todos los requisitos y verificar si cumplen o no con nuestro perfil, saber cuál ha sido nuestra experiencia tanto académica como profesional, y tener en cuenta cuáles han sido nuestras habilidades, nuestros conocimientos, si necesitamos un idioma, si no, saber cuáles son exactamente todos los documentos para poder aplicar. Ya posteriormente se puede hablar de una etapa de ejecución, que es donde empezamos a hacer todas las aplicaciones a la universidad o a las universidades, que en cierto caso también es muy recomendable no aplicar únicamente a una universidad, sino tener una amplia gama o opciones para poder definir cuál es la mejor alternativa, si nos llegan a aceptar en algunas, o tal vez en algunas nos acepten, en otras no. Posteriormente, que es la etapa de espera, digamos, como es una de las más complicadas, ese es el lapso de tiempo en el que ya no depende de nosotros, ya nosotros realizamos toda la aplicación, y lo único que vamos a esperar y esperar un correo. Entonces, en esta etapa es importante porque las personas a veces pueden empezar a sufrir de ansiedad. Hay momentos en los que se tienen que tomar decisiones de vida a lo largo de ese tiempo. Entonces es una etapa también en la cual debemos tener mucha paciencia hasta que llegamos a definir, digamos, a recibir como tal esta aceptación o la invitación por parte de la universidad. Y ya después decir, bueno, ¿me voy a embarcar en este barco o no? ¿Me voy, no me voy? Una vez recibido la carta de admisión de la universidad, saber si en verdad quiero esto, cuáles van a ser los pros, los contras. Y ya una vez tomada la decisión,
de irme a estudiar en el extranjero, saber que hay una etapa, un proceso que viene, que es un proceso de adaptación, adaptarse a las nuevas culturas, un nuevo idioma, nuevos sistemas educativos. Entonces yo lo definiría como en esos 6 ítems, que son los que podrían llegar a tenerse en cuenta para poder planear el posgrado según la experiencia que yo he vivido hasta el momento. Dale, mil gracias. Daniel, ¿tú qué podrías decir? ¿Cuáles son las etapas? Bueno, creo que yo, a diferencia de Julián, no soy tan organizado. Eh, Mi proceso de aplicación y planificación fue un poco más caótico. Yo les recomendaría, a mí me ayudó muchísimo los programas de internacionalización que tenía la Universidad Nacional. Asumo que la gran mayoría de universidades colombianas tienen programas muy similares y lo que pueden hacer es precisamente informarse con estos programas. El primer punto que tienen que arrancar a sacar desde inicio del pregrado o lo más rápido que puedan es el idioma. Tienen que trabajar. El inglés es en realidad el primer idioma que tienen que sacar, independientemente si van a ir a Francia, Alemania o cualquier otro lado, porque es que el inglés les va a permitir a ustedes tener la flexibilidad de irse, aplicar a cualquier universidad, cualquier programa o cualquier país. El segundo idioma obviamente es valioso, pero pues igual, digamos que la prioridad yo consideraría que es menor. Eh, a partir de eso, pues los primeros pasos que uno podría dar es tomar semestres de intercambio. Hay muchísimas becas de semestres de intercambio y como las financiaciones de estos programas requieren menos dinero, pues son más fáciles de obtener. ¿Sí? Digamos que las becas para maestría o para doctorado son un poco más complicadas y aquí es cuando precisamente entra pues Colfuturo a salvarnos la vida a todos y nos permite pues en realidad entrar a hacer los másters o los doctorados que nosotros queremos hacer. En general, yo creo que fui un fiel siguiente de todas las especificaciones de Colfuturo, es decir, para encontrar mis programas de maestría a los cuales apliqué yo, utilicé estas herramientas de búsqueda y de calificación de los programas que ellos tenían. Ellos en esta época me habían proveído de varios Excel sheets para organizar la información de cada uno de los programas. En general, creo que la parte de planeación, toda la información las tienen en la página de Colfuturo y está muy bien. Si no, las pueden contactar y ellos les proveen de esa información. Lo mejor que pueden entender, que creo que es el detalle que creo que alguna gente no, bueno, que todos nos estrellamos con esto, y es que los semestres en el exterior arrancan en tiempos diferentes a los semestres colombianos, y ustedes tienen que tener en cuenta que no pueden, básicamente van a tener que aplicar casi que a la mitad de un semestre colombiano. Entonces tienen que darse cuenta que para universidades australianas o para universidades de norte, los tiempos de aplicación son completamente diferentes. Algunos tienen aplicaciones solo una vez al año. Entonces tengo que se informen casi que con un año de antelación a qué programa es el que quieren aplicar. También, como había dicho Julián, pues tienen que tener un plan A, plan B y plan C. Mi plan A, por ejemplo, no funcionó porque no alcancé a tener el certificado del idioma alemán. Pero entonces mi plan B funcionó y terminé en Barcelona, donde también estoy contento. Entonces, es bueno planear con planes de escape. Y pues en general, pues creo que ya Julián también como que les explicó un poco. Como un procrastinador natural, lo que más les recomiendo es sacarse los certificados del idioma con anterioridad. Normalmente uno se confía, que fue lo que me pasó a mí, de que pues van a haber exámenes o uno puede presentar el examen 1 o 2 meses antes del deadline de aplicación, pero normalmente estos exámenes tienen mucha demanda y hay veces se acaban los puestos. Por ejemplo, a mí me pasó que yo no tenía ningún problema con el alemán, pero no conseguí fecha para presentar el certificado que me permitiera alcanzar a deadline. Y todo fue por dejar todo para lo último. Entonces, estas cosas que probablemente tienen que darles más prioridad. Y las cartas de recomendación con un mes de anterioridad que las soliciten está bastante bien, consideraría. Sí. Dale, perfecto, muchísimas gracias. También nos gustaría saber qué impacto tuvo el COVID en la educación, de acuerdo a su experiencia. ¿Cómo los afectó o qué impacto tuvo esta pandemia en su vida académica?
Dale, inicia que creo que ya llevas más tiempito estudiando. Yo apenas inicié mis estudios hace un mes. Ah, vale, o sea, no te tocó la pandemia. No, no, Bueno, no, pues en parte. fue claramente es terrible, precisamente porque pues uno hace la inversión tanto del dinero y del trabajo como pues de la planeación y al final de cuentas pues uno no puede aprovechar toda la experiencia del máster acordemente. Yo particularmente no soy una persona como muy de explotar como la parte social del máster, es decir, como que no me afectó tanto de el no tener contacto con los estudiantes, que es cosas como que mucha gente resalta, pero para mí es esencial en una clase tener contacto directo con el profesor. Las clases virtuales en su gran mayoría se me hacían una pérdida de tiempo y pues al igual esto lo van a encontrar uno en todas las universidades, sean buenas o sean malas. Hay profesores que sí le meten la ficha y hay profesores que no, y claramente pues la virtualidad genera que los profesores que no le metan la ficha sean muchísimo peores que de lo normal. Entonces, obviamente es feo. Ustedes pues ya tienen la ventaja de que ya no van a tener que hacer virtualidad, muy probablemente de aquí a que en Europa vuelva a cerrar, creo que lo veo un poco muy improbable. No creo que se tengan que preocupar por eso. Sin embargo, pues yo sí les recomendaría que si se ve muy probablemente que van a entrar en un programa en virtualidad, pues se lo piensen dos veces. Probablemente quizás sea mejor opción tomar experiencia laboral por un tiempo y luego sí postergar un poco los estudios. Dicho eso, igual uno aprende un montón y las dificultades están en que en vez de como tener un horario fijo de clases, de trabajos y demás, pues le toca a uno más o menos aprender a organizarse y bueno, en mi caso particular, pues eso se me dificultaba bastante, más porque pues en la nacional normalmente a uno siempre lo tienen, como dicen en Colombia, como trabajando como negro, entonces uno está todo el tiempo dele y dele y dele y dele, tras noche, tras noche, tras noche, y uno no tiene tiempo en realidad para no organizarse. Y pues esto Julián también lo menciona, hay programas y hay cursos en Europa y universidades europeas en las que solo hay un examen, por ejemplo, y no hay trabajos, no hay entregables, entonces en realidad es un método de estudio muy diferente en el que la responsabilidad propia empieza a jugar un rol muy importante. Entonces este cambio pues es un poco drástico para algunas personas, pero pues si uno está motivado, uno logra hacer la transición. Muchas gracias. Julián, ¿tú qué opinas? Bueno, yo agregaría que el COVID, si bien fue una dificultad grande para todos, sacó, digamos, también un tema de adaptación y de resiliencia para cada uno de nosotros. Tal cual como mencionaba Daniel, yo también casi tuve un problema con el certificado de idioma, ya que el año pasado todavía no había presentado el TOEFL. Entonces, en ese momento procuré presentar el examen en plena pandemia, pero todos los institutos estaban cerrados y no estaban ofreciendo como tal la ejecución de este examen. Sin embargo, pues, dadas las problemáticas que se estaba desarrollando, optaron por tomar un examen desde la casa, digamos, era exactamente el mismo y pues afortunadamente logré presentarlo y tener el acceso. Digamos, fue como uno de los mayores problemas que tuve en cuanto al COVID. Digamos, en cuanto a la experiencia personal, actualmente llegué pues a Alemania llegué el 1 de octubre, iniciamos clases el 15 de octubre. En septiembre de este año todavía no se tenía claro cómo se iban a desarrollar todas las clases, ya que iban aproximadamente 3 semestres tal cual, en los cuales habían sido virtual. La presencialidad todavía no se había optado o no se había como revisado, tenido en cuenta, pero ya después de una serie de análisis realizados por el rector de la universidad, también el, pues por decirlo así, como el alcalde de acá de Stuttgart, de la Universidad de Stuttgart, se llegó a un consenso en el que se iba a tomar un programa híbrido. Entonces, actualmente, ¿cómo estamos? De las materias que estoy cursando,
el 60% aproximadamente son presenciales y el otro nos dividieron en ciertos grupos donde nosotros vamos una semana, atendemos las clases de manera presencial y la otra semana de manera virtual. Creo que es un sistema que funciona y actualmente pues se está todavía luchando con este tema del COVID. No sabemos qué restricciones se vayan a tener, considerando que los casos han ido incrementando especialmente en Alemania. Estamos, digamos, a la espera de nuevas restricciones. Se han generado algunos aislamientos, por decirlo así. Se han cambiado algunas reglas en cuanto al uso de mascarillas, en cuanto a la ejecución de las pruebas PCR. Si bien es necesario estar vacunado para tomar las clases presenciales, en algunos casos se están exigiendo una prueba rápida, pero ya se está optando por una prueba PCR. Entonces, dependiendo de cómo se vaya comportando la pandemia, creo que se van teniendo nuevas regulaciones a nivel educativo. Por ahora, en lo que he vivido, el sistema híbrido me parece que es interesante, es bueno ya que permite no tener un salón tan congestionado de tantas personas y se pueden, digamos, tener ciertos distanciamientos y el sistema de ventilación funciona. Bueno, no sé qué tanto vaya a funcionar ahorita en invierno porque se vienen climas complejos, pero ya iremos viendo. Pero por ahora, pues, esa es la modalidad que estamos trabajando. Me parece que es óptima y ya tendremos que esperar que nuevas regulaciones se empezarán a regir a partir de la curva de casos que se vayan presentando. Pero por ahora, pues, ha estado bien. Ya veremos cómo nos va con el nuevo cambio, con el nuevo sistema educativo, porque la verdad, pues, en Colombia creo que todos estamos acostumbrados a tener ese tipo de exámenes donde tenemos 3, 4 exámenes a lo largo del tiempo. Y tal cual como menciona Daniel, algunas materias se requiere poder ir a clase, interactuar con el profesor, saber cómo se van desarrollando, porque literal aquí puedes no asistir a ninguna clase y únicamente tomar el examen si es lo que tú quieres y estudiar por tu cuenta. Pero entonces creo que este tema de volver a la presencialidad fue muy importante y nos ha permitido, digamos, desarrollar la maestría como la teníamos planteada hasta el momento. Entonces ya a la espera de que nuevas regulaciones se vayan a presentar, pero por ahora creo que está funcionando tal cual lo fueron planteando. Muchísimas gracias. Sí, ojalá no nos vuelvan a encerrar. Y creo que no, espero que no. Sí. Vamos a abrir entonces el espacio de preguntas. Si alguien tiene dudas, lo puede ir escribiendo aquí en el chat, que Julián y Daniel les van a comenzar a responder. Aquí Jorge preguntó, buenas tardes, ¿vale la pena aplicar al programa Crédito Beca? ¿Ustedes qué pueden decir al respecto? No sé, Daniel, tú que ya tienes como una experiencia. Sí, bueno, de hecho, yo se lo comentaba a Alejandra la vez pasada, yo estoy muy agradecido con Colfuturo. En realidad yo hice parte de 2 programas de ellos. Yo hice parte del semillero de talentos, que estoy seguro fue la palanca que me permitió entrar al máster donde estoy. Y fui beneficiario del programa Crédito Beca también, después de ser de semillero de talentos. En general, yo estoy muy contento con el acompañamiento que ellos tienen. Yo les comentaba que en realidad yo no pedí préstamo para estudiar pues, en la Universidad Nacional, pero yo tenía compañeros que habían pedido ICETEX y estaban muy desatisfechos con el programa de ICETEX en Colombia, particularmente, pues claro, porque, bueno, la deuda pues tenía como, obviamente tener una deuda para una persona joven es un concepto bastante difícil, pero yo les recomendaría y les he recomendado a todos mis amigos aplicar directamente al programa de crédito beca, tanto porque es extremadamente flexible, es decir, si ustedes se vienen a hacer su posgrado y consiguen algún trabajo, el programa de crédito beca les permite a ustedes no solicitar el dinero y tener el dinero ahí, digamos, como en el bolsillo si lo necesitan en caso de emergencias o en caso de que no consigan trabajo o algo por el estilo, o necesiten pues algo para subsistir, pueden tenerlo ahí. Y no necesariamente tienen que cogerlo. Y lo interesante también, pues eso es bueno, que le ayudan a ustedes a repartir el dinero a través del tiempo y a organizarse mejor.
En mi caso, por ejemplo, pues Colfuturo fue lo que me permitió venir a hacer mi máster. Yo tenía unos ahorros de cuando trabajé en Alemania, pero pues esto no era, no me iba a permitir mantenerme durante los 2 años que yo estuve aquí trabajando y estudiando. Eh, el acompañamiento de Colfuturo no solo es, digamos que económico, precisamente cuando arrancó el problema de el COVID y había tanta, digamos, como ansiedad e incertidumbre en España, particularmente en los primeros días de España, cuando el presidente español Pedro Sánchez salía a dar discursos que parecía como si estuviéramos en un apocalipsis, pues uno estaba un poco, bastante asustado y Colfuturo se contactó con la embajada y la embajada nos contactó con nosotros, nos preguntaban que cómo estábamos, nos ofrecieron dinero para volver a Colombia, el acompañamiento que ellos dan está bastante bien. Desde el punto de vista económico se nota que digamos como que el drive de toda la organización no es hacer dinero, sino es particularmente generar capital humano para desarrollar la economía de la academia colombiana y esto es un programa que en realidad hay que valorar y yo me considero pues bastante feliz y bastante afortunado de poder haber sido parte del crédito pues, de Colfuturo. Desde el punto de vista de la hoja de vida también ayuda un montón, como yo les comentaba también, un poco como en risas, pero muy seriamente, las cartas de recomendación que Colfuturo da eh, enaltecen mucho el perfil que ustedes tienen y de por sí estoy seguro que abren muchas puertas y precisamente atacan el problema que yo mencionaba de que hay mucha incertidumbre de la calidad profesional y académica del personal colombiano. Eh, bueno, como resumiendo completamente, pues la pregunta era si vale la pena. Yo diría que vale completamente la pena. Claramente, pues, si usted tiene el dinero para hacer su posgrado en el exterior, pues probablemente no necesite el programa Crédito Beca y el programa de Semillero de Talentos le sirva más. Pero es una oportunidad y es un mecanismo precisamente para desarrollarse académica y profesionalmente. Yo considero que endeudarse para desarrollarse, bueno, para estudiar, quizás no es lo más óptimo, pero es una inversión muy inteligente. Al final de cuentas, cuando uno termina el máster o cuando uno termina el doctorado, pues uno se da cuenta que la salida profesional que uno tiene es muchísimo mayor. Y pues más que eso, que en realidad pues conseguir trabajo en realidad para mí no es lo más interesante, sino es tener la capacidad de hacer lo que uno desea. Es tener la capacidad de aplicar a los trabajos o a los grupos de investigación que a uno le interesan y tener el bagaje y la experiencia que le permitan a uno en realidad ser un candidato apto para estos sitios. A mí se me hace que vale completamente la pena. Y bueno, yo ya terminé con Futura hace un tiempo. Sí. Julián, ¿cuál es tu experiencia con Colfuturo? Bueno, yo soy relativamente nuevo, yo inicié, digamos, con el programa de crédito beca este año y fue admitido en las convocatorias de este año. Me parece que es un programa bastante completo que permite desarrollarse profesionalmente de la mejor manera. Tal cual como mencionaba Daniel, digamos, es muy flexible, demasiado sencillo de trabajar. Ya una vez haces parte del programa, hay un equipo muy amplio en el cual estaban dispuestos a colaborarte, a resolverte dudas, hay un apoyo humano siempre, digamos, ahí siempre pendientes de cualquier requisito que se llegue a presentar. Tal vez también me gustaría hacer hincapié en, digamos, cómo trabaja el crédito, en el que tú estudias por 2 años, tienes un año de gracia, en el cual puedes encontrar trabajo ya bien sea por fuera de Colombia, en la misma ciudad o en el mismo país en donde estás, o regresar. Y a su vez, creo que se amplió este plazo a 2 años. O sea, tienes hasta 2 años para poder definir si vas a regresar al país, para poder hacer, digamos, las condonaciones que dan Colfuturo al regresar al país y poder laborar ya sea en la ciudad, en Bogotá o en alguna otra región del país. Entonces me parece que es un crédito que vale la pena, que apalanca los sueños y que todas las personas las deberían considerar si tienen planeado salir del extranjero, salir de Colombia, estudiar en el extranjero como tal.
Listo, dale, perfecto. Aquí también están preguntando en cuanto a si pueden trabajar mientras están estudiando, si ustedes saben algo de cómo es este proceso de aplicación laboral, si se puede hacer, si lo recomiendan mientras estén estudiando. Ok, digamos, yo diría que depende del país, depende de cómo es el visado. Digamos, en cuanto al caso especial mío en Alemania, la visa que nos dan a nosotros los colombianos nos permite trabajar medio tiempo. Entonces, sí, sí existe la posibilidad de trabajar medio tiempo. Depende ya del nivel de confianza que tengas, porque igual es un cambio muy drástico bajo mi punto de vista del sistema educativo. Entonces, también hay que considerar que si vienes con cierto dinero ya, con una palanca o digamos un respaldo por parte de Colfuturo, el objetivo principal es, digamos, acoplarse al sistema educativo, saber cómo funciona y ya una vez comprendas o seas más consciente de cómo manejas tu tiempo en cuanto al estudio y demás, empezar a revisar opciones laborales. Entonces, mi consejo sería inicialmente pues enfocarse cómo es el sistema educativo, trabajar para sacar adelante pues el semestre, las diferentes notas y ya después sí revisar opciones laborales. Si se puede, sí, en Alemania se podría trabajar hasta medio tiempo y ya hay diferentes oportunidades, digamos, dentro de la universidad o con algunas empresas acá también asociadas con la universidad o ya dependiendo del tipo de trabajo que tú quieras encontrar, pero sí es posible trabajar como tal. En Alemania, ya depende del país como tal, no tengo muy claro cómo es el tema en España. En general estoy casi seguro que la gran mayoría de países la visa de estudiante le permite a uno trabajar medio tiempo. Eh, pues normalmente esto es bastante común. Bueno, al menos pues mi experiencia en Alemania y en España es bastante común como este tipo de trabajo y de hecho hay unos trabajos particularmente diseñados para estudiantes que pues tienen medio tiempo. Mi recomendación principal es, si está desarrollando una carrera en ingeniería o ciencias o en humanidades, eh, existen muchas oportunidades en español lo llaman becas, pero no son becas, son trabajos de medio tiempo que paga la universidad eh, dentro de las áreas de investigación o de su área de especialidad. Y este trabajo, pues obviamente le ayuda a construir experiencia en su área profesional. Sin embargo, también pues se puede meserear o hacer cualquier otra cosa. En general, obviamente, la dedicación que uno le puede dar al máster tiempo completo sería muchísimo más ideal. En mi caso, yo durante todo mi máster trabajé medio tiempo en el grupo de investigación donde estoy, pero pues también, bueno, claramente fue como un poco de elección, porque pues con el dinero de Colfuturo me podría mantener los 2 años. Sin embargo, pues era el grupo de robótica donde yo quería entrar y pues también no pagan mucho, pero igual es dinero que uno se puede ahorrar y que puede generar income. Es muy normal que la gente trabaje mientras estudia en la maestría. Si el objetivo es tener las mejores notas del máster, es muy improbable obtenerlo si uno trabaja y estudia. Esto de las notas, de nuevo, es importante por lo de resaltarse académicamente. Entonces, les vuelvo y les recalco. Eh, el tener unas buenas notas o un buen pregrado en alguna universidad colombiana muy probablemente no les va a abrir muchas puertas. Pero si ustedes dicen que se han graduado de tal universidad, bueno, colombiana también, y se han graduado en el top 10% o en el top 1%, este tipo de cosas son las que abren las puertas en realidad. Y claramente, pues, si su objetivo es, digamos, resaltar académicamente, pues obviamente es recomendado no trabajar y más bien enfocarse en la parte académica. Gracias. Aquí nos están preguntando mucho, Daniel, acerca de cómo es la postulación en la UPC, que si les puedes dar algunas guías para aplicar a esta universidad, por dónde pueden empezar. Vale, pues los programas de la UPC, cuando yo estaba aplicando los programas del máster, apliqué en Bélgica, en Holanda, en Alemania, en el Reino Unido y en España. Casi todos los procesos de aplicación son muy similares, es decir, les van a pedir los mismos documentos, cartas de recomendación, una carta de motivación, las notas, los grados y
ya, básicamente, y los certificados de idiomas si son requeridos. La gran mayoría de los posgrados de la UPC, al menos en ingeniería y en ciencias, son en inglés, entonces les van a solicitar o el TOEFL o el IELTS o cualquiera de estos exámenes que son admitidos. Los procesos son muy similares. De nuevo, digamos, para escribir las cartas de recomendación y precisamente para preparar el currículum vitae o el resumen, es bastante importante tener como opiniones externas, pero intenten solicitárselas de personas que ya se hayan desarrollado académica o profesionalmente en el extranjero, porque les van a ayudar a encontrar puntos fuertes y puntos débiles de lo que tienen. Sí, pues en general no creo que haya alguna particularidad para el proceso de aplicación de la UPC. Sí, o sea, todos los procesos de aplicación en realidad son como muy similares. No tiene ninguna diferencia entre aplicar a Alemania o aplicar a España, incluso porque los programas ambos eran en inglés, entonces pues sí. Ok, listo, perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo, por toda la información que nos dieron a todas las personas que están preguntando acerca del programa Crédito Beca, cómo postularse, las tasas de interés. Los invito a que se conecten a nuestra charla informativa que va a ser el sábado a las 9:30 de la mañana. Se pueden conectar por Zoom y ahí les vamos a responder todas las dudas. Igualmente les voy a dejar aquí mi correo electrónico. Yo soy futuro, @colfuturo.org. Si tienen alguna duda específica, me pueden escribir a ese correo y les puedo solucionar cualquier inquietud que ustedes tengan. Daniel, Julián, muchísimas gracias por su tiempo, por toda la información. Creo que fue de gran utilidad para todas estas personas y mañana vamos a tener nuestro último panel con beneficiarios. Entonces, si faltaron cosas por responder acá, mañana con gusto les podemos continuar respondiendo todas estas preguntas. Perfecto, Alejandra, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los participantes. Sí, Listo. muchas gracias por la invitación y bueno, buenos deseos a todos. Espero pues Igualmente. que se convenzan de aplicar y que logren hacer su programa académico. Que así sea. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego a todos.